Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Y sí, pasó lo que se sabía iba a pasar, lo que sabían los de sí, lo que sabían los de no, los que apoyaban y los que rechazaban el acuerdo con las FARC. Lo que todos sabíamos era una posibilidad, que las FARC van a hacer política luego de haber dejado las armas. Ese era el propósito de una negociación política, ese era el resultado previsible de un acuerdo que nació, gústenos o no, de unas FARC militarmente debilitadas, pero no derrotadas. Y eso lo sabemos hace mucho tiempo. Lo saben incluso quienes hoy no están contentos con el resultado de esa negociación. Un acuerdo de paz exige que vayan al Congreso, eso hay que removerlo, ese obstáculo, y seguramente habrá que removerlo en una norma constitucional. Por ejemplo, la Ley de Justicia y Paz nunca pretendió alterar lo que hay en el ordenamiento jurídico que prohíbe la amnistía y el indulto para los delitos atroces. Seguramente en un acuerdo de paz con las guerrillas eso habrá que llevarlo a un texto constitucional. Por eso no me parece interesante la discusión que hace Carrera hoy, a propósito del lanzamiento de las candidaturas de Timochenko a la presidencia y de los miembros del secretariado de las listas del Congreso. La discusión acerca de si este hecho reivindica a quienes se opusieron al acuerdo, a quienes apoyaron el no en el plebiscito, frente a las mentiras oficiales. Hoy encontrarán ustedes menciones abundantes sobre la famosa valla que mandaron a retirar, esa que invitaba a votar por el no para evitar que Timochenko fuera presidente. El hecho de que hoy Timochenko se candidatice, se lance a la presidencia, es muy distinto a que vaya a ser presidente. Por ejemplo, decir que poder lanzarse a la presidencia y ser presidente es lo mismo sería asumir, y aquí con todo el perdón de Clara López, que fue avalada por el Partido Alianza Social Independiente, que ella va a ser la próxima presidenta de la República simplemente porque se candidatizó por un partido para hacerlo. Es poco probable, desafortunadamente para ella. Y aquí quiero insistir. Hoy, desde el Centro Democrático, el mismo expresidente Uribe está cobrando las candidaturas de las FARC como evidencias de las mentiras del gobierno y de quienes apoyaron el sí en el plebiscito. Porque dice él, mostrando este video de César Gaviria, que ya les voy a mostrar, que esa posibilidad fue negada durante la campaña. Pero cuando el presidente Uribe le da una pesadilla y sale y dice, no, es que van a elegir a Timochenko presidente, pues obvio que eso no va a ocurrir, o sea, para eso necesitan 12 millones de votos. Eso no tiene cómo ocurrir, es una hipótesis muy improbable y además es una hipótesis muy improbable que Timochenko se lance a la presidencia. Pero eso no es lo que dice César Gaviria. Gaviria nunca dice que Timochenko no podría hacer política. Gaviria dice, primero, que es improbable que Timochenko llegue a la presidencia, lo que es bastante obvio porque necesita el voto de la mayoría del país y lo que tiene hoy es el rechazo de la gran mayoría de Colombia. Y segundo, Gaviria dice que le parece improbable que Timochenko vaya a lanzarse a la presidencia. Y eso no habla de si puede o no lanzarse, esa posibilidad siempre ha estado sobre la mesa, sino que le parece a Gaviria improbable que lo haga. Y aquí solo le recuerdo que César Gaviria fue el jefe de la campaña por el sí en el plebiscito y que a todo el mundo le parecía improbable que ese plebiscito fuera a perderse. Entonces, el debate interesante hoy que se lanza a la política de las FARC no es tanto el que puedan hacerlo y si eso desnuda una mentira del gobierno. El debate interesante es si deban hacerlo en el marco de un proceso de paz y de supuesta reconciliación que tenía como centro a las víctimas del conflicto. Y aquí, además de la discusión jurídica sobre si deberían pasar primero por la JEP antes de lanzarse, hay un problema ético más amplio acerca de las prioridades de este acuerdo de paz. Y es el siguiente. Es claro que los derechos políticos, como decía al principio, son fundamentales en este acuerdo. Pero el problema es si esos derechos políticos y su ejercicio están pasando por encima de los derechos de las víctimas de las FARC y del conflicto armado que se suponían eran el centro del acuerdo. Ya grupos de víctimas de las FARC, como los familiares de los diputados del Valle, han pedido a los miembros involucrados en graves delitos de esta exguerrilla que se abstengan de hacer política hasta tramitar esos delitos en la justicia transicional, decir la verdad, reparar a las víctimas y cumplir sus penas restaurativas. Entonces, ¿qué está primero? ¿Las víctimas o los derechos políticos de los excombatientes? Y esto no es solo un problema de las FARC. Es un problema también del gobierno y del Congreso, donde se tramitaron rápidamente las reformas para que la guerrilla tenga derecho al menos a 5 curules en la Cámara y 5 en el Senado por 2 periodos, pero se han demorado muchísimo en tramitar las reformas para poner a andar la Justicia Especial de Paz. Más allá de este debate, la realidad es que, como están las cosas hoy, la llegada de las FARC a la política es un hecho.
y que hasta ahora estamos entendiendo la magnitud de ese hecho y estamos entendiendo las nuevas formas del enfrentamiento ideológico que se va a dar en Colombia. Uno que más allá de gustos o disgustos se dará a voto limpio y esperamos que sin armas. Aquí arranca Zona Franca. Y arrancamos este debate de hoy, que será, creo que un debate que se va a repetir en los meses y años que siguen, con Carlos Antonio Lozada, su nombre de guerra, Julián Gallo, su nombre de nacimiento. Estuvo 37 años en las FARC, entró a los 17 años y ahora hace parte de las listas al Senado de ese antes guerrilla, ahora organización política ya aceptada por la legislación colombiana. Carlos Antonio, muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches a usted, Daniel, a Luis Felipe y a toda la televisión que esté presente, y pues aquí haciendo nuestro estreno en la política. Fresco, hermano, que ahí le va a ir cogiendo la cancha. Luis Felipe Henao, que tiene mucha más cancha en estas lides, exministro de Vivienda usted siempre me regaña porque no era de Cambio Radical, pero digamos cercano a Germán Vargas Lleras. Hoy está con la campaña Mejor Vargas Lleras. Mejor Vargas Lleras. Luis Felipe, ¿qué tal? De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá también con el señor Lozada, poder compartir esta noche y poder debatir. Que eso yo creo que es lo más importante del acuerdo de paz. Cambiar las armas por los debates, así tengamos posiciones totalmente diferentes. ¿Y usted tuvo reticencias y tiene alguna reticencia por digamos, este nuevo escenario en el que excombatientes van a estar en la política? Mire, yo primero he sido un gran defensor, o me considero un defensor de los acuerdos de paz. Creo que dejar 52 años de guerra es muy importante. Dejar la incertidumbre que nos generaban a los colombianos, las pescas milagrosas, llegar a comunidades que no se podían defender, pues es un gran avance para este país, pero tengo ciertos reparos sobre elementos del acuerdo, sobre el tema de la JEP y sobre también el tema de participación en política, teniendo claro que la participación en política es uno de los temas más importantes del acuerdo, pero está en las formas, como se dice en la casa. Está en las formas. Y lo digo porque hay sectores políticos colombianos que todavía no se quieren sentar a dar este debate que está dando Luis Felipe y que está dando de alguna forma el sector de Cambio Radical y de Vargas Lleras que él representa, como el del Centro Democrático, que no quiere sentarse con ustedes. Pero ¿cómo se siente aquí en estos pinitos en la política? Un hombre que va a ser senador de la República casi de seguro. Bueno, pues realmente yo creo que el pronunciamiento que hicimos en el día de hoy, oficializando la candidatura a la presidencia de la República del comandante o excomandante Timo de las FARC, con la fórmula vicepresidencial de Imelda Daza, y las candidaturas a Senado y Cámara reflejan, digamos, la realidad de lo que está pasando hoy en día en Colombia y que muchos sectores todavía se niegan a aceptar y a entender. Yo pienso que lo que no ha entendido mucha gente en Colombia es que el conflicto armado que se prolongó por más de medio siglo entre el Estado colombiano y las FARC ya dejó de existir, y que ahora estamos entrando en un escenario donde, como usted muy bien lo decía, lo común, lo diario, lo cotidiano va a ser este intercambio de ideas, estos debates para bien del país, para el fortalecimiento de la democracia y sobre todo para posibilitar que las futuras generaciones no tengan que padecer lo que desafortunadamente nos tocó vivir a nosotros. Y en medio de este debate político se va a topar en noches como estas en las que hay noticias de último minuto. Por ejemplo, esta noche fue declarada insubsistente hace algunos minutos la directora del SENA. Y aquí les doy un poquito de contexto antes de que continuemos con este debate de la entrada a la política de las FARC. La directora de SENA había tenido una pugna fuerte, la señora
señora Griselda Restrepo con Alfonso Prada, que es el secretario de Presidencia, el señor que maneja las relaciones políticas de la Casa de Nariño, y quien lo había acusado de utilizar su puesto para llenar de clientela, de puestos a gente cercana a él en el Palacio de Nariño. Esa denuncia le costó el puesto a Griselda, lo que implica un poco que el presidente le creyó más a su secretario que a su directora del SENA. ¿A Grisel? María Andrea Nieto. Un momentico. Yo estoy hablando de María Andrea Nieto, perdón. Sí, señor. Sí, porque yo todavía no sé la noticia, aparte de lo que está señalando. Sí, señor. Yo lo que sí creo es que hay un deber de lealtad y de cómo manejar los temas. Si había una denuncia, había que llevarla primero al presidente de la República. Esta denuncia se hizo primero ante los medios de comunicación. Creo que fue un tema de deslealtad donde se atacó no al secretario general, sino se atacó directamente al presidente, y el presidente tiene que trabajar con personas de confianza. Sí. Eso no es óbice para que se investiguen todas las irregularidades, eso no es óbice para que la Procuraduría y los demás entes de control, si existe el menor atisbo de que hubo alguna conducta irregular, pues lleve esto hasta las últimas consecuencias. Y yo eché a la que Griselda es la que está, es la ministra, ¿o no? Sí. Corrijo, es la directora del SENA, María Andrea Nieto, ¿sí? Así es. ¿Y usted tiene quiere meter la cucharada en esta disputa de la pequeña política capitalina a la cual usted se metió, Carlos Antonio, o pasa? No, yo creo que, digamos, todo este tipo de situaciones son el reflejo de lo que desafortunadamente ha ido convirtiéndose la política en Colombia. Digamos que se entra a discutir el tema de los puestos burocráticos, de las prebendas, los escándalos de corrupción que hemos estado conociendo últimamente. Eso es precisamente lo que de alguna manera nosotros deseamos que comience a cambiar con la llegada nuestra al escenario y con las transformaciones que estamos planteando, que de alguna manera el acuerdo de paz comienza a sentar las bases para que Colombia comience a transitar hacia un nuevo concepto de lo que debe ser la política. Y ese lanzamiento de ustedes hoy a la política fue recibido como con un pero desde el gobierno nacional a través de su alto comisionado para la paz, el señor Rivera. Después, justamente cuando ustedes estaban en ese evento lanzando sus candidaturas, la candidatura de Timochenko, la candidatura presidencial, este fue el pronunciamiento que hizo Rivera acerca de ese complejo asunto de cómo se combinan los derechos políticos y los derechos de las víctimas y el sometimiento a la Jurisdicción Especial de Paz. Si la JEP impone unas sanciones que hagan que su cumplimiento sea incompatible con el ejercicio, por ejemplo, de funciones políticas en el Congreso, pues priman las obligaciones frente a la JEP. Y eso hará incompatible el ejercicio de la política con el cumplimiento de obligaciones prioritarias en el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. ¿Tendrían que dejar esas curules? Pues sería imposible que cumplan con esa función, tendrían que ser reemplazados por quien lo suceda en la lista. Ese es el alto comisionado para la paz y yo voy con su reacción primero. Escuché lo que dijo Iván Márquez, lo cogieron en medio de la rueda de prensa, de hecho fue un periodista de Red Más Noticias, Mario Villalobos, que le preguntó y él dijo que era un invento del alto comisionado. ¿Usted qué piensa sobre esta idea de que de entrar a la Jurisdicción Especial de Paz y recibir una sanción, esa sanción los inhabilitaría para seguir en sus cargos de legisladores? A ver, yo pienso que allí lo que hay es una equivocación del alto comisionado, que todos sabemos está recientemente incorporado a su cargo y seguramente no ha tenido la posibilidad de leerse en profundidad los acuerdos, porque realmente eso no reza allí en los textos de los acuerdos. Miren, yo lo que creo es que efectivamente estos acuerdos tuvieron unas cartas marcadas muy importantes donde hay un gana-gana para las FARC, y esto está generando un gran inconformismo de todo el mundo. Y está generando un gran inconformismo porque los que votamos por el sí, señor Lozada, por poder tener este debate, yo creo en la paz como joven, que mi hijo esté en un país en paz. Sí esperábamos que antes que ustedes fueran al Congreso, pasaran por la Justicia Especial para la Paz. Eso fue lo que nos vendieron. Yo como parte del gobierno, personas como Gaviria, que usted lo puso, aunque no dijo que Timochenko, pero se burló de la posibilidad, pues era un vocero autorizado en ese momento para decir que eso no iba a pasar. Y nosotros ver que ustedes van a entrar de una vez al Congreso de la República,
sin que nos hayan dicho todavía el tema de verdad, el tema de reparación, sin iniciar todo ese proceso, pues sí genera una gran desconfianza. Yo estoy en un proceso también de pedir perdón. Acá yo le pido perdón a la silla vacía por un hecho que hice imprudente, pero cogiendo un tema de Juan Lewin, que es el subdirector de la silla vacía, para decir que no es una persona derecha, sino una persona de centro, una persona que hace un análisis independiente, decía hoy en un trino, que la lista sin pasar por la JEP a elecciones es darle un golpe letal a la JEP y al acuerdo. Yo creo en eso, yo creo que lo que empieza sin que todavía ustedes hayan pasado por la Justicia Especial para la Paz, empieza a legitimar el acuerdo y a generar gran desconfianza del colombiano porque creen que las cartas estuvieron marcadas. Sí. Y eso es un argumento importante, es decir, hay más personas cercanas a las FARC o que estaban en la civil o que eran excombatientes que no están, digamos, acusados de delitos serios, delitos de lesa humanidad, de los cuales personas como usted sí están acusados porque hacía parte de la estructura de mando de las FARC. ¿Por qué no apartarse mientras eso se resuelve y permitir que el acuerdo y que la llegada a la política sea con unas personas distintas? A ver, esas aseveraciones se están construyendo sobre hierros, interpretaciones erróneas del acuerdo y de lo que es realmente un proceso de paz. El primero de ellos es que se le ha creado a la gente el imaginario de que la Justicia Especial de Paz es solamente para las FARC. Eso no es cierto. Nosotros estamos saliendo de un conflicto de más de medio siglo y en el desarrollo de la construcción del acuerdo, una vez se conoció el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, hubo que comenzar a redefinir toda esa matriz mediática que se había montado en desarrollo del conflicto, de que aquí lo que había era un país luchando contra unos bandidos. Y se llegó al entendimiento y a la comprensión de que habían visiones distintas del conflicto. Y comenzando por un razonamiento que tiene es lo que va a explicar lo que está sucediendo hoy en día, y es que en el conflicto hay múltiples responsabilidades, comenzando por una que es fundamental y determinante, que es la del Estado colombiano, que por más de 100 años no ha sido capaz de detener la violencia sistemática que se ha dado a lo largo de toda nuestra historia. Entonces, cuando aparecen múltiples responsabilidades, eso es lo que explica precisamente que tenga que construirse un nuevo paradigma de justicia, donde no solamente las FARC, sino el conjunto de quienes tienen responsabilidades en el desarrollo de ese conflicto histórico, tengamos que pasar por esa justicia especial con una nueva forma de justicia, y es que ya no es la justicia vengativa, ya no es la justicia punitiva, sino una justicia que va a permitir precisamente que salgamos de esta conflictividad política, de esta violencia, y podamos en esa medida ir restañando las heridas. Por eso el sistema está montado sobre la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Entonces, esa es la primera equivocación. Y entonces, espérese para que Henao responda. Nada más para responder. Primero, estamos de acuerdo que cuando empezaron a vender este acuerdo a todos los colombianos, nos empezaron a decir, ustedes se tienen que tragar unos sapitos. Y empezamos con unos sapitos. Sapitos no, nos dijeron, está bien, no paguen cárcel. Nosotros dijimos, esto es un sapo, no es un sapito, es un gran sapo, porque nosotros sí creemos que estamos sacrificando justicia para que haya paz. Y eso es la justicia transicional, y eso es lo que están viendo los televidentes. Después nos dijeron, van a hacer política, y nosotros dijimos, listo, este ya no es un sapito, es un zapote, pero estamos totalmente de acuerdo. Ese es el fin de todo acuerdo de paz. Pero lo malo es que nos terminamos tragando fue un hipopótamo, y ya los colombianos nos indigestamos. Y nos indigestamos es que, como que una persona que ha puesto bombas, que han hecho actos de narcotráfico, que tuvieron tomas de pueblos, ni siquiera van a decir eso antes de pasar a la justicia. Es que yo sí estoy de acuerdo, señor Lozada, que el acuerdo de paz es para que ustedes no paguen un día de cárcel. Check, estoy totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo que hagan política. Pero ¿por qué
no empezar con lo que nos dijeron primero a los colombianos, que primero iban a ir los amnistiados, las personas que no habían cometido delitos graves, pero los de lesa humanidad primero iban a pasar por la Justicia Especial para la Paz. Esto debería ir, si se pudiera, a la Superintendencia de Industria y Comercio, porque lo que nos vendieron fue un producto totalmente engañoso. Y ese producto engañoso... Yo no estoy seguro de ese, porque nunca fue explícito. Aquí había un gris y no fue explícito. Nadie del gobierno dijo, no, primero ellos van a ir a la JEP y después van a ir a la política. Pero además es que aquí del fiscal para abajo, todo el mundo califica cuáles son los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra a su capricho. No, es que el derecho internacional humanitario califica claramente qué tipo de delitos son los que se califican como de lesa humanidad o crímenes de guerra. Y nosotros, como cualquier ciudadano del mundo, ni siquiera de Colombia, sino del mundo, tenemos derecho a la defensa, a que se nos venza primero en un juicio. Entonces, ¿por qué precisamente, digamos, el hecho de que el fiscal diga, para partir, digamos, del... Y yo lo dije ahorita, ¿no? Yo digamos que no le di la presunción de inocencia. Exactamente. Pero Carlos Antonio, es que usted era un combatiente, ¿no? Correcto, pero una cosa es ser un combatiente y otra cosa es ser un criminal de guerra. Yo no estoy diciendo que se viole el principio de defensa. Además, yo soy abogado penalista, o eso creía ser. Lo que estoy diciendo es pasen por la Justicia Especial para la Paz. O sea, yo no estoy diciendo que van a salir condenados. A lo mejor si usted es capaz de demostrar que el tema del Nogal fue legítima defensa, pues saldrá inocente. Allá el gran abogado tenga. Pero como abogado sabe qué constituye un delito de lesa humanidad, la sistematicidad. Sí. La sistematicidad, eso no es a capricho, no es que si yo lo quiero calificar así o no. Por eso, yo no soy abogado, pero sí tengo ese conocimiento. Pero tienen que pasar, y nosotros sí esperábamos que por lo menos todo el secretariado, antes de hacer política, pasará por el tribunal. Si salen inocentes, perfecto, se respeta ese principio constitucional del artículo 29 de la Constitución, que es el debido proceso y el principio de inocencia, pero es que ni siquiera están pasando, y eso está generando que no nos traguemos un sapo, sino un hipopótamo, y los colombianos están diciendo, colombianos como Juan Lewin, vuelvo a repetir, esto pone en peligro el mismo acuerdo y la legitimidad de la Justicia Especial para la Paz. Y si quiere, me voy a la pausa y cuando regresemos volvemos a este tema, no de el fondo de si se cometieron o no delitos, que creo que está, y podemos tener ese debate otro día, pero establecido de alguna forma, pero el tema de los tiempos, ¿por qué no esperar un poquito para darle más oxígeno al acuerdo de paz? Todo eso cuando regresemos. Gracias a la gente que nos está viendo por el Facebook Live, mándenos sus opiniones, y ahorita tenemos un sondeo en Twitter, ya les digo cuál es, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:28, estamos en directo desde Bogotá. Esta noche, quizá por primera vez, un exmiembro del secretariado de las FARC, hoy candidato al Senado, debatiendo con un opositor político, Luis Felipe Henao y Carlos Antonio Lozada, esta noche en Zona Franca. Muchas gracias a la gente que está en el Facebook Live, y tenemos un sondeo esta noche. Y creo que no hemos entrado en esta pregunta, pero creo que esta es la pregunta clave. Y es si francamente le estamos preguntando a la gente hoy en Twitter, ¿usted cree en el compromiso de las FARC de hacer política sin armas? Si no sabe, ese es el tema clave. Que la gente les crea y que ustedes tengan ese compromiso, que lo han reiterado muchas veces. Y para volver a retomar un poco la discusión que estábamos teniendo, quiero aquí solamente tomar el comentario de Jonier Medina, que está en Facebook Live, y él dice: solo opino que se apresuraron en postular su precandidato, debieron demostrar más acciones y compromiso con el pueblo colombiano, ya que son muy pocos los que conocen sus ideas. Y yo lo complemento, digamos, con la pregunta que teníamos es: ¿por qué mandarse ustedes, los jefes, que estarían presuntamente involucrados en delitos graves, y no darle un espacio y un oxígeno primero a otras personas? Bueno, porque esa discusión en la... Me imagino que se dio adentro, claro, ¿o no? Y adentro de la organización. Del acuerdo, porque siempre trataron de convencernos que los líderes de las FARC no deberíamos llegar al escenario de la política. Y uno entiende que detrás de toda esta discusión, más que un tema jurídico, más que un tema de las víctimas, lo que se esconde es la intención de descabezar políticamente al partido que llega como novedad a disputar el escenario de la política colombiana. Digamos, en el fondo lo que hay realmente es esa discusión.
de que está insurgiendo, está llegando al espacio de la política nacional una nueva propuesta política en un país caracterizado por un régimen político sumamente cerrado, estrecho, antidemocrático, que fue, entre otras cosas, la causa del origen del conflicto. Entonces, se pretende, claro, un partido que llegue sin líderes, sin jefes, sin cuadros, pues va a ser fácilmente, digamos, derrotable. Y Carlos Antonio, adentro de la organización ustedes tuvieron esta discusión, no había, digamos, gente más joven o gente distinta o que estaba afuera que decía, hombre, ustedes ¿por qué no entran, arreglan esto, hacen justicia, verdad y reparación, mientras otras personas frescas van al Congreso y al menos van a poder sentarse frente a Álvaro Uribe Vélez y no tener que escuchar que les grite asesinos, terroristas y poder darle un aire distinto a esta entrada a la política? Bueno, es que si el camino que van a escoger nuestros adversarios políticos es el de los insultos que lo vienen haciendo, es la descalificación, antes que poner sobre la mesa los argumentos políticos, las propuestas, allá ellos. Nosotros llegamos al escenario con otras ideas. ¿Y adentro se dio la discusión o no, adentro de la organización? No, en eso hay claridad total, digamos, en el conjunto de la militancia fariana, que quienes lideramos de alguna manera la organización en el desarrollo de la confrontación deberíamos asumir también las responsabilidades políticas. A ver, dos temas. Frente a la pregunta, yo creo que muchos colombianos sí tenemos desconfianza, y tenemos desconfianza, es normal después de 52 años de conflicto, de tener desconfianza frente a las FARC. Además, todo el mundo miraba que la FARC tenía un nivel de que la gente no creía casi imágenes negativas superiores al 95%. Entonces sí tenemos desconfianza sobre unos hechos que pues tendrán que entrar a explicar por qué ha aumentado todo el tema de cultivos ilícitos. Pasamos de 42.000 hectáreas a más de 200.000, y personas independientes, para no decir el establecimiento, personas que puedan analizar, como el CERAC, Jorge Restrepo, ha señalado que uno de los temas de ese crecimiento fue por los incentivos que generó la FARC a cultivadores para que estuvieran en este tema. Genera desconfianza que personas que no fueran negociadoras, pero que acompañaron el proceso, como Gentil Duarte, que estuvo en La Habana, después aterrizaran acá y hoy esté manejando una disidencia, y que eso genere un tema de control territorial. Genera desconfianza que en los puntos donde están las FARC, en los puntos de ahorita de capacitación, que eran nada más por 180 días y ya se volvieron de capacitación, justamente al calcar el mapa, sean los sitios donde más está creciendo los cultivos de coca. Genera desconfianza trinos como los que ha señalado Carlos Lozada, que dice, si las FARC, antes de hacer política, debe pasar primero por la JEP, el Consejo Gremial debe cerrar sus negocios hasta que lo haga lo propio. Eso fue lo que pasó en Venezuela. Pero que usted yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que el señor que está sentado frente a usted tiene todavía lazos con estructuras armadas? Pues eso es lo que nos tienen que demostrar que no. O sea, yo espero que no, y parto de la buena fe que no, pero sí me genera desconfianza que haya gente que estuvo con más de 30 años al frente, y perdón la redundancia, de frentes de las FARC, que hoy estén liderando disidencias. O sea, las disidencias no están saliendo de nuevos mandos, sino de gente que tuvo un poder muy importante al frente de las FARC. Eso genera mucha desconfianza. Y esta desconfianza viene, y yo me la he encontrado en sectores políticos, no hay ninguna versión periodística, no hay una prueba que muestre que haya algún lazo, pero Carlos Fernando Galán, del Partido Liberal, un partido que ha acompañado muy de cerca al gobierno del presidente y a estos acuerdos, lo dijo en este programa, es Juan Manuel Galán, perdón. Hoy ahí sí no quise meter la cucharada porque dos correcciones. Carlos Fernando es el bueno, el de nosotros. Bueno, ve usted ahora llamando de malo al otro. Juan Manuel Galán. Juan Manuel Galán, el del Partido Liberal, y corríjame todas las veces que sea necesario, Luis Felipe, por favor. Dijo esto hace unos días aquí en Zona Franca. Alias Romaña se dice que está delinquiendo y haciendo narcotráfico en el sur del país, en las zonas de Nariño, en la zona de Cauca, de Caquetá, de Putumayo. Pues los informes que hemos podido tener de presencia de este personaje, que no solamente no ha cumplido con el espíritu de los acuerdos y con lo establecido en los acuerdos, sino que está incurriendo en conductas de narcotráfico. Y a mí me parece que pero eso es un tema serio, ¿no? Es muy serio. Y hay cultivos ilícitos también, denuncias de cultivos ilícitos en las zonas de concentración veredal.
Hay denuncias también de colados narcotraficantes puros y duros en las listas que las FARC ha presentado. Capturado. Exactamente. Y entonces, como yo le decía ahí en ese programa, esas son acusaciones serias porque va al corazón de lo que es este acuerdo, más allá de si es ya o no que participan, es si hay un rompimiento total con la estructura armada. Y usted nos puede dar esa seguridad. No, pues es que se hacen una cantidad de aseveraciones infundadas y se lanzan al aire de manera irresponsable sin ningún tipo de prueba, porque evidentemente son unas denuncias muy graves que darían incluso para cuestionar, digamos, la validez del proceso. Pero no, sencillamente se lanzan al aire y como no se tiene que asumir una responsabilidad. Pero ¿qué le podemos decir nosotros? Aquí nos dicen, den pruebas de la voluntad de las FARC. Nosotros marchamos a las zonas aún sabiendo de que no estaban listas las zonas. Hay ya una certificación, no de cualquier organización, de las Naciones Unidas, de que la FARC agotó adecuadamente el proceso y su compromiso de la dejación definitiva de las armas. En este momento estamos comprometidos, un número considerable de exintegrantes de las FARC, en el proceso de sustitución de cultivos en la implementación del punto 4. Estamos construyendo una organización que se va a dedicar a la tarea de desminado humanitario. Es decir, hemos dado pruebas más que suficientes de la voluntad política. Es exactamente lo contrario. Lo que estamos viendo nosotros desde las FARC es que el Estado colombiano no ha honrado su palabra, no ha cumplido sus compromisos, porque es que nosotros no firmamos unos acuerdos con el presidente Santos, con su gobierno, sino con el Estado colombiano. Y lo dice hoy en día la propia Corte Constitucional, que esos acuerdos hay que cumplirlos, porque hay no solamente la firma del presidente, sino del jefe de Estado. Pero es que además esos compromisos se adquirieron frente a la comunidad internacional. Los acuerdos tienen carácter de acuerdo especial y eso genera unos compromisos políticos a nivel internacional. Entonces, si aquí ha habido incumplimiento, si ha habido falta de compromiso, de cumplimiento con la palabra empeñada, es de parte del Estado, del establecimiento de aquellos sectores que desde el Congreso, por ejemplo, en este momento se oponen. Yo no estoy de acuerdo con eso. Cumplir cabalmente con los acuerdos. Yo creo que si alguien ha trabajado para cumplir estos acuerdos contra todo el mundo es el presidente, casi que se lanza al mar con una tonelada de piedras en el cuello para sacar como sea adelante, como sea este proceso de paz adelante. Lo que pasa es que hay cosas que generan desconfianza y ustedes, bienvenidos a la democracia, usted cuando llega y dice, no, nosotros llegamos a combatir la corrupción, no todos los que están en política son corruptos, y también se suelta eso y dice, no, todos los partidos políticos son corruptos, o todos, eso es la política. Nosotros también tenemos desconfianza desde este lado, tenemos desconfianza que hayan más de 200.000 hectáreas de coca, tenemos desconfianza que esas hectáreas de coca estén creciendo en territorios donde hay un control territorial o había un control territorial por parte de la FARC, tenemos desconfianza que personas que tuvieron control y mando de frentes hoy estén en la disidencia y que ya esa disidencia que nos decían que era de 200 ya están hablando de 800, de más de 800 disidentes. Tenemos desconfianza de trinos como los que usted dio contra el Consejo Gremial el 24 de octubre de 2017 frente al Consejo Gremial. Yo creo, desde este lado de la mesa, respetuosamente, yo creo que la única forma de generar país es generar empresa, generar empleos y a través de los empleos generar movilidad social para que haya más educación, porque la única forma de poder que ustedes puedan lograr todo lo que van a prometer es a través de impuestos, y si no tenemos un sector gremial y un sector industrial fuerte, pues no va a haber cómo. Y miren lo que pasó en Venezuela. En Venezuela, en el 2012, creo que un dólar valía 7 bolívares y hoy vale más de 400.000. O sea, nosotros necesitamos que también generen esa confianza, y esa confianza hoy no se está generando en el país. Poco a poco, regresamos de la pausa. A ver, creo que aquí se está generando algo de confianza, espero que sí. Recuerden, pueden votar en nuestro sondeo, se acaba antes de que se acabe este programa para que veamos los resultados. Gracias a todos los que están opinando en Facebook Live. Regresamos después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9:42 de la noche. Nuestro sondeo, voten. Francamente, ¿usted cree en el compromiso de las FARC de hacer política sin armas? Sí, no, no sabe. ¿Cuántos votos vamos? No alcanzo a ver. ¿Por ahí?
587, quedan algunos minutos. A ver, aquí en estas elecciones y ya más allá de estos temas sobre la implementación del acuerdo, creo que las FARC va a proponer cosas nuevas en la política colombiana. Hay otros partidos políticos que van a poner cosas en contra de las FARC. Estas son las propuestas y esto lo saco de la propaganda política que están haciendo ya los partidos a través de redes sociales. Esta es la visión de las FARC. Para los políticos, tú cuentas porque vales un voto. Y una vez los eliges, ya no vales nada. Se olvidan de ti y tus problemas. Para nosotros, tú cuentas porque vales como persona. Porque eres el rostro de la nueva Colombia que queremos construir. Por eso hemos decidido entrar a la vida política. Porque queremos cambiar la forma de hacer política. Vamos a demostrar que se puede hacer política al servicio de la gente. Una política que elimine la miseria. Así, desde la política, seguiremos trabajando por construir una nueva Colombia, justa y en paz. FARC, EP, paz con justicia social. Esa es la propaganda política de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Véndame la propuesta política, Carlos Antonio. Bueno, nosotros cuando lanzamos hoy la candidatura, en el pronunciamiento estamos planteando precisamente que no es solamente la candidatura de Timo, sino que Timo refleja y representa un programa que nosotros hemos llamado un programa para un gobierno de transición, porque entendemos que el cierre de un conflicto de más de medio siglo tiene que sentar las bases y generar las condiciones para que Colombia viva una transformación muy profunda desde el tipo de vista estructural, que dejemos de ser, por ejemplo, el país más desigual después de Haití en América Latina. Eso genera, digamos, unas realidades que dentro de la hojarasca del conflicto y de toda esta situación que hemos vivido no se ha percibido claramente por mucha gente. Y entonces lo que nosotros estamos diciendo es que el cierre del conflicto, la implementación de los acuerdos, el hecho de que al campesino colombiano se le titule la propiedad de la tierra, que se cree un fondo de tierras para darle a aquel que no la tiene, que se genere la posibilidad de que la inmensa fortuna que se iba en el gasto de la guerra se pueda comenzar a trasladar al desarrollo social, a la construcción de infraestructura, a salud, a educación, que pueda generarse un pacto nacional. Primero de sacar las armas de la política, porque es que nosotros ya dejamos las armas, pero en un año nos han asesinado 36 combatientes. Entonces nosotros decimos, la dejación de las armas tiene que ser para el conjunto de las fuerzas políticas de este país. Pero porque es que el Estado también, ahí están los campesinos que murieron en Putumayo protestando porque no se les está cumpliendo con los compromisos adquiridos a raíz del punto 4. Entonces, ¿qué es lo que hay en la base social, digamos, que genera la existencia de esas cantidades de hectáreas de cultivos ilícitos? Es la realidad que vive el campesino colombiano. ¿Por qué no se ataca las cadenas más fuertes del narcotráfico y se persigue a los bancos que lavan los dineros? Y yo ahí no escucho mucho marxismo, leninismo, y eso es interesante. Es la realidad que vive. Espérese, suéltela, porque si no se acaba. La política, y eso está bien. Lo que pasa es que nosotros todavía no sabemos, eso fue lo mismo que empezó a prometer Chávez cuando llegó, que eso no se iba a volver una dictadura, y muchos cantos de sirena que uno ve que no sabe cómo se va a materializar o cómo se van a ejecutar. El gran susto es que se empiece a prometer y a generar en la gente un sinnúmero de promesas que después generen en las personas también un desencanto. Nosotros creemos que se generan riesgos y hay que mirar cuál va a ser los fundamentos económicos de lo que van a plantear, cómo se van a desarrollar, cuál va a ser la carga tributaria, cómo van a hacer para que este país sea mucho más equitativo, cómo van a lograr, por ejemplo, que las ciudades sean menos violentas, cómo van a lograr que efectivamente esas 200.000 hectáreas o menos, como dice Juan Pablo, Daniel, ya estoy con el tema de nombre, se le pega, se puedan llevar a cambiar por otros cultivos.
Yo la verdad todavía no sé de una propuesta seria desde el punto de vista económico con la cual uno pueda, por ejemplo, generar un raciocinio, porque si eso no se materializa en números y esos números ven cómo se va a generar una mejor inversión en educación, cómo vamos a generar una mejor redistribución del ingreso, cómo vamos a generar mejor empleo, cómo vamos a generar mayor movilidad social, pues estamos quedando en discursos que suenan muy bonitos. Lo que acabo de decir fue el mismo discurso que dijo el presidente Santos, y yo hice parte del gobierno. El presidente Santos decía, dejemos las armas para tener más presupuesto para la educación y menos presupuesto para la guerra. Nos están demostrando que en los territorios ha aumentado el nivel de violencia, ha aumentado el nivel de muertos, ya uno no sabe si por causa del conflicto o no, pero sí está aumentando el nivel de cultivo. Y lo que está pasando es que esas regiones siguen capturadas por organizaciones ilegales. Y yo aquí, un poco para hacer el equilibrio de la propaganda política, voy a poner esta de Cambio Radical, que habla a propósito de la propuesta de las FARC. A partir de los acuerdos, las FARC entraron al juego. Ellos pretenden llevar a Colombia al comunismo y a la tragedia de Venezuela, al autoritarismo, al hambre y a la pobreza. Si los dejamos, las FARC nos pueden llevar a la dictadura y al atraso. Por eso, el partido Cambio Radical, con el apoyo de los colombianos, los va a enfrentar en democracia y los va a derrotar. Van a ser muy populares ustedes en estas elecciones. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, conclusiones de este debate de la entrada a la política de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Finalmente, creo que el veredicto final, afortunadamente esto es una democracia, lo tendrá la gente. Le tomamos la temperatura a la gente en la calle acerca de esta llegada de las FARC a la política y esto es lo que dieron. Sí señor, somos la revolución, viva la revolución. Hoy los de las FARC ya presentaron sus candidatos, ¿no? Para Senado, para Cámara y para Presidencia. ¿Usted votaría por alguno de ellos? No, señor, porque lo primero que tienen ellos es que pagar sus penas. Es mejor lo bueno conocido por lo malo por no conocer. Depende, no, la verdad no. ¿Quién quita de que ellos que han estado allá en el monte, que vean los problemas del país? Entonces ellos sí pueden ser hasta buenos. Es otra opción, ¿no? Pero pienso que el país no está preparado en este momento para ello. No, señor. ¿Por qué no? Porque pues debemos mantener como la cultura del perdón, pero no considero que sean personas aptas. Mejor el voto en blanco. ¿Está bien que hagan política desde ya o debería antes pasar por la JEP, por la Jurisdicción Especial de Paz, para solucionar temas legales y eso? Primero tienen que solucionar todos los temas legales, todos los malos que fueron. Debe haber un proceso, sin embargo, tiene que haber perdón y olvido, y si los acuerdos están, son para cumplirlos. Ellos fueron revolucionarios y aún siguen siendo, ¿sí? Sin armas, pero porque la misma situación del país, la misma presión del neoliberalismo, el capitalismo salvaje de este país, pues los ha llevado de pronto a eso. ¿Cuánta gente pobre sacaron de sus pobres viviendas para descargarse con los terrenos? Que paguen primero, así sea, hombre, lo mínimo, pero que paguen antes de lanzarse en el ruedo político. Ellos dicen, queremos conquistar a la gente, a la gente del común. ¿Será que lo pueden lograr? ¿Es posible que lleguen a algo que en estas elecciones? El país todavía no está preparado para ese proceso de perdón. Sí, tú te das cuenta, de pronto las personas que son víctimas realmente del conflicto ya hicieron su proceso de perdón porque tienen un acompañamiento psicosocial y demás, pero el resto del país no está preparado. La gente del común no se conquista con palabras, se conquista con hechos. Y en un país tan corrupto como este, donde los políticos tradicionales solo lo hacen es robarnos, puede ser una mejor opción. De pronto pueden hacer algo bueno para este país, porque los que han manejado este país lo han hecho muy mal entonces. Se han copiado durante tantos años con ese narcotraficante del Uribe, pues imagine con ese. No vaya a pasar como a Venezuela. No, para las próximas elecciones no. Entonces deben ser conscientes que la situación actual, por más que tengan un partido, nadie va a votar por ellos. El pueblo no se va a comer entero esos candidatos. Yo diría un recibimiento frío. Pues a ver, me remito un poco atrás al tema de la propaganda, porque de alguna manera lo que se refleja en lo que acabamos de ver también es la incidencia, digamos, de todo lo que ha habido
porque es que contra nosotros se desató no solamente una gran ofensiva militar, sino también mediática. En esto del ejercicio de la política hoy en día los medios juegan un papel decisivo y determinante. Pero lo que a mí me llama la atención sobre esto es lo siguiente. Vemos una propuesta política que de alguna manera se dirige a los sectores que históricamente han sido relegados, digamos, sí, en la justicia social, frente a una propuesta que se quiere cimentar sobre el miedo y el terror, asustar a la gente. Bueno, es que viene el coco. Cuando estábamos en la confrontación, entonces todos los problemas se debían a la guerra de las FARC. Y ahora, ojo, porque vino el coco y nos va a montar aquí en un sistema castrochavista. Entonces uno dice, allí no hay una propuesta de fondo, allí lo que se quiere es justificar la situación para seguir manteniendo un sistema político que nos ha llevado a esas realidades sociales tan desastrosas. Eso es lo que demuestra. Y creo yo, ¿cierto? Y estoy convencido que ya nosotros en el escenario político actual vamos a tener la posibilidad de hacerle ver a la gente que lo que le estamos proponiendo al país es la verdadera alternativa. Y eso podría ser una alternativa. Por ejemplo, a mí me parece destemplada esa opinión, por ejemplo, del tipo que decía que hacía una acusación infundada contra el expresidente Uribe. Que gente que piensa así podría ser mucha en Colombia y podría dar para lo que ustedes temen y llaman... Pero eso es la democracia, que hay gente que piense mal de Uribe, hay gente que piense mal de las FARC, hay gente que piense mal de los políticos. Esa es la democracia y a eso hay que afrontarlo. Pero a mí me parece totalmente injusto, porque ya lo he escuchado en varios discursos de las FARC, y en una misma declaración de Lozada en Caracol, con Juan Roberto Vargas, cuando dice, oiga, los medios de comunicación son los responsables. Yo prendo la radio, cualquier emisora por la mañana, y en todas las emisoras está hablando alguien de las FARC. Ayer creo que estaba escuchando una emisora Blue y estaba hablando Santrich, por ejemplo. Hoy está Lozada acá y los hemos encontrado en otros programas. O sea, yo creo que si alguien estuvo jalanando este proceso de paz, fueron casi todos los medios por unanimidad. O sea, yo creo que si alguien perdió el plebiscito del 2 de octubre, fueron los medios de comunicación, porque casi todos los medios estuvieron a favor de este proceso de paz. Entonces no hay que venderle eso a la ciudadanía que nos está viendo, porque es mentiras. Yo sí quiero hacerle una pregunta como ciudadano. ¿Usted qué piensa del gobierno de Venezuela? ¿Qué piensa de Maduro? ¿Está de acuerdo con lo que está haciendo? ¿No está de acuerdo? Pues nosotros lo que ¿Le parece legítimo? Y lo planteamos claramente en la propuesta que estamos presentando al país, es que los pueblos tienen un derecho sagrado a la autodeterminación. Totalmente de acuerdo. Y estoy hablando de lo que está pasando en Venezuela. Ese es el gobierno que eligieron los venezolanos, y es bueno, y ese o malo. Problema lo tienen que resolver los venezolanos. Pero, dígame, ¿el gobierno de Maduro es bueno o malo? Lo que nosotros consideramos, ¿cierto?, y que no nos parece, es que se quiera generar aquí un debate que no da lugar, tratando de evitar y evadir. De político a político. No me va a dar la respuesta. No me va a dar la respuesta. ¿Es bueno o malo el gobierno de Maduro? Sobre la situación ¿Es bueno colombiana o malo el gobierno de Maduro? Hablemos de la situación. Pero mire que ya aprendió a hacer política. Porque ustedes ¿Vieron por qué no responden? ¿Es bueno o malo el la gobierno de discusión Maduro? sobre Colombia ¿Es bueno y meten o malo ruido con la situación venezolana? Ya las FARC se graduó en la política. ¿Saben lo que han hecho con este país durante más de 100 años? No va a responder, Luis Felipe, el señor ya es político. Dame el sondeo para terminar. Un segundito, Carlos Antonio, tengo el sondeo y esto es importante. Francamente, ¿usted cree en el compromiso de las FARC de hacer política sin armas? Dice un 43% que sí, un 50% que no y un 7% que no sabe. La cuenta de Zona Franca no es, digamos, específicamente de derecha, lo admito, y creo que hay mucha desconfianza todavía, desconfianza que tendrán que vencer. Señor, muchas gracias por estar aquí esta noche. A usted, Daniel, muchas gracias. Luis Felipe. Muchas gracias a Daniel y a Lozada por decirlo. Nos vemos nosotros mañana con más periodismo, otro debate y más opinión. Chao.